Continuamos con el desarrollo del curso Formulación y Evaluación de Proyectos. En esta oportunidad ya abordaremos la última unidad de aprendizaje que conforma este curso que, como les decía, es de suma utilidad para su desarrollo personal, empresarial y espero que desplieguen sus más grandes esfuerzos a efectos de aprender esta unidad tan importante como la referida a la evaluación económica y financiera. El propósito de esta unidad es que el estudiante adquiera conocimientos, técnicas y procedimientos para evaluar dos o más alternativas de inversión a efectos de generar las decisiones que más convengan a los inversionistas o promotores de un proyecto de inversión, sea este proyecto de naturaleza pública o privada. Anticipo que esta evaluación se realiza en base al flujo de caja, tema que hemos tratado con anterioridad, donde hemos definido qué cosa es un flujo de caja, qué cosa es un flujo de caja operativo, qué cosa es un flujo de caja de capital, qué cosa es un flujo de caja financiero, etc. Hoy, usando esa herramienta definida previamente, vamos a abordar esta unidad de aprendizaje muy importante que nos da los criterios para decidir si el proyecto es factible de realizarlo o no. El tema 1 de esta unidad de aprendizaje 4 está referido a los métodos de evaluación económica y financiera. ¿Qué entendemos por evaluación? Es importante definir qué cosa es evaluación. Evaluación significa asignar un valor. Así, un profesor cuando evalúa a sus alumnos no hace más que asignar un valor al nivel de conocimientos que el alumno muestra a través de sus pruebas, ya sean estas escritas, orales o intervenciones en clase. Entonces se trata de asignar un valor a algo. En el caso específico de evaluación de proyectos, se trata de asignar un valor a un proyecto de inversión y este valor está referido a su factibilidad o no de llevar a cabo un proyecto, a la conveniencia desde el punto de vista del inversionista, de sus intereses, de llevar a cabo o no este proyecto. Bien, para llevar a cabo este proyecto, para los criterios que nos ayudan a dar un valor a un proyecto son el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el ratio beneficio-costo, el costo equivalente anual, el periodo de recuperación de capital, ¿no? Son algunos de los criterios de evaluación más usados, ¿no? Y cuya explicación y metodología vamos a abordar luego. Estos criterios expuestos son criterios que se usan para evaluar proyectos privados. Para evaluar proyectos sociales hay dos metodologías. Una metodología relacionada con el beneficio-costo, cuando es posible asignar o tener un flujo de beneficios a partir de un proyecto social. En la mayoría de casos de proyectos sociales, los costos o los beneficios no es posible obtenerlos por cuanto las unidades de producción de servicios no tienen información al respecto. Entonces, en ese caso se recurre a la metodología costo-efectividad, costo-eficiencia, costo-eficacia, dependiendo de qué nivel del proceso productivo queremos abordar o analizar. Así, analizaremos con la variable costo-eficiencia, con el criterio costo-eficiencia, si es que queremos evaluar los procesos que se dan al interior de la unidad que presta el servicio. Si se trata de un hospital, evaluaremos el proceso de atención primaria, básica, etcétera, ¿no? Si se trata
de evaluar los resultados que obtiene este hospital, estaremos hablando del indicador costo-eficacia. Este indicador mide los resultados. El indicador anterior, costo-eficiencia, mide los procesos. Cómo es que usamos los recursos de que dispone el hospital para atender a los usuarios. No se olviden que la eficacia está orientada a relacionar y definir los procesos. La eficiencia es la manera como se usan los recursos de que dispone la unidad productiva. En este caso, la mejor manera. Se dice que una unidad productiva ha alcanzado niveles de eficiencia cuando ha alcanzado niveles óptimos en el uso de los recursos. Se dice que una unidad productiva es eficaz cuando esta unidad productiva alcanza resultados óptimos. Y se dice que esta unidad productiva ha sido efectiva cuando ha logrado los fines y propósitos que se ha planteado en sus documentos de gestión. Es necesario comentar de que para definir criterios, para arribar a conclusiones válidas, con menor riesgo, es necesario el concurso de varias disciplinas, del planeamiento estratégico, de la economía, de la contabilidad, etcétera. Estamos hablando entonces de varias disciplinas que deben concurrir con sus criterios para evaluar, para arribar a conclusiones válidas desde el punto de vista del interés de los inversionistas. ¿Qué tipos de evaluación de proyectos existen? Existen varios tipos de evaluación. Sin embargo, para fines didácticos y para no ser muy extensivos, aplicando la máxima que dice el que mucho abarca poco aprieta, precisaremos dos tipos de evaluación: la evaluación social y la evaluación privada. Por evaluación social entendemos aquella evaluación que se realiza a los proyectos de inversión pública, en donde no se consideran los elementos distorsionadores, ¿no?, de los precios en la economía. Por tanto, no se consideran los impuestos, los subsidios, los aranceles, los costos de regulación, etcétera, ¿no? Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas nos brinda una información referida a los factores de corrección de los precios de mercado. Aquí, para hacer la evaluación social, entonces consideramos estos factores, los cuales vamos a multiplicar por los precios de mercado y obtendremos el factor de corrección con el cual debemos trabajar para estimar los costos y beneficios que provienen del proyecto, específicamente los costos incrementales del proyecto. En la evaluación social se trabaja entonces con precios sociales, llamados también precios de cuenta, precios indirectos, de sombra o implícitos. Estos precios se corrigen, como decía, con los factores de corrección que están previamente calculados por el Ministerio de Economía y Finanzas. A propósito, hace 2 días el Ministerio de Finanzas acaba de corregir la tasa de descuento social. En el año va corrigiéndolo 2 veces. De 12 lo bajó a 10 y ahora ha bajado a 9%. Y esto porque esta tasa de descuento está relacionada con el comportamiento de la economía, con el riesgo país, con el riesgo sectorial, con las fortalezas de la economía. Esta rebaja de la tasa de descuento no es más que la expresión del dinamismo, del optimismo con que los agentes económicos, políticos, ¿no?, ven el desempeño de nuestra economía.
Evaluación privada. Este es otro enfoque. Este es un enfoque orientado a generar criterios válidos desde el punto de vista del inversionista privado. Se asume acá que los fondos con que se financian el proyecto son propios, para el caso de la evaluación privada económica, ¿no? Entonces, evaluación privada tiene dos fases o dos modalidades. Hago una evaluación privada económica, ¿no?, del proyecto, o hago una evaluación financiera del proyecto. Cuando hago evaluación económica, asumo que los fondos que van a financiar el proyecto son de propiedad de los promotores del proyecto, es decir, en el financiamiento del proyecto no tiene cabida fondos provenientes de terceros, ¿sí? El objetivo es analizar si el proyecto implica un negocio por sí mismo, es decir, si genera los beneficios, ¿no?, propios de la unidad del negocio. Acá entonces se trata de analizar la capacidad de generar beneficios de la unidad productiva. Cuando hablamos de evaluación financiera, estamos considerando que el proyecto es financiado con recursos provenientes de otros actores o otros agentes económicos como el sector financiero, socios interesados en el proyecto que estamos proponiendo, etc. La vida económica del proyecto es el periodo en el cual los flujos de efectivos esperados por el proyecto siguen siendo positivos, es decir, los ingresos que genera el proyecto son mayores que los egresos. La vida útil del proyecto es el periodo para evaluar un proyecto que está asociado con la vida esperada del componente más importante. La vida útil del proyecto entonces se define por la vida útil del activo fijo más importante, llámese maquinaria, equipo, pero generalmente es una maquinaria. Entonces, claro, debe quedar que es la vida útil de la maquinaria de mayor valor representativo, ¿no?, el que define la vida útil del proyecto. En el caso anterior, la vida económica está referida a el periodo en el cual el proyecto genera ingresos por encima de sus costos. La vida útil está definida, a diferencia del concepto anterior, por el activo fijo de mayor vida útil. ¿Cuáles son los métodos de evaluación financiera? Los métodos de evaluación financiera más conocidos son el ratio beneficio-costo, el valor actual neto y la tasa interna de retorno o rentabilidad, ¿no? ¿Qué es el costo de oportunidad del capital? El costo de oportunidad de capital es un concepto que ya lo hemos visto anteriormente, pero lo volvemos a mencionar porque la tasa de descuento que usemos para calcular nuestro valor actual neto, nuestro VAN, está relacionado con este costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Es una tasa de interés de referencia que permite estimar los beneficios extraordinarios que provienen del proyecto en relación con su mejor alternativa financiera. Esta siempre es la tasa de interés pasiva promedio ponderada de la economía. En el caso del país, este está en 3.25, por tanto, esa será la tasa a la que comparemos. Eso será nuestro costo de oportunidad y contra esta tasa comparamos nuestro nivel de rentabilidad. Si tenemos una rentabilidad de 12% del proyecto, decimos 12 es mayor que 3.25, sí. Entonces, el criterio es, llevo a cabo el proyecto. Si mi costo de oportunidad de capital
es menor, si la rentabilidad de mi proyecto es menor que la tasa de oportunidad, el costo de oportunidad de capital, entonces la idea es no llevarlo a cabo el proyecto, porque la lógica es simple. Si mi dinero va a ganar un 3.25 en un depósito a plazo sin mayor riesgo, ¿para qué voy a sacar mi dinero si es que la rentabilidad que me brinda el proyecto no es superior a eso? No tengo ningún incentivo. Hay una lógica, ¿no es cierto? Si la tasa de rentabilidad es mayor que mi costo de oportunidad, entonces tengo motivos, tengo el incentivo suficiente para destinar fondos a esa inversión. Yo les agradezco la atención brindada en la exposición de este concepto que es de suma importancia. Gracias.